Amigos, el presidente Luis Abinader criticó la falta de colaboración ante el shock petrolero. Y el gobierno, amigos, destinó de nuevo 1.800 millones de pesos para congelar otra vez los precios de los combustibles. Y vaya perla, el director del Intran culpa a los conductores de los tapones. ¿Será verdad? Amigos, y Estados Unidos elimina a partir de hoy domingo la prueba de COVID-19 obligatoria para los viajeros a ese país. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en este mismo momento transmitiendo a través de carivisión.online. Amigos, estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, al que le invitamos que vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de nuestras entregas de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como Ricardo Opperman, todo juntito, en Instagram, @consultapar, Twitter, @consultapar. Amigos, estamos en Facebook, Consulta Participativa. Tenemos nuestra dirección electrónica a su disposición, consultaparticipativa.rd@gmail.com, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Amigos, y agradecer como siempre a todos ustedes que nos sintonizan aquí en República Dominicana y allende los mares y comparten con nosotros día domingo este programa de Consulta Participativa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y es la primera vez que nuestro gobierno, nuestro país no cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero. Esto expresó el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y al tiempo que criticaba el viernes pasado que es la primera vez que no se cuenta con un país amigo que le ayude a la República Dominicana a mitigar el shock petrolero, mayormente en estos momentos en que se sufre como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Eso lo señaló el señor presidente al hablar en la sesión plenaria de la 9ª Cumbre de las Américas. El presidente Abinader señaló que la situación tiene un impacto mayor en los países que no cuentan con hidrocarburos y que cuentan con una economía abierta. Recordó el presidente que dependemos de las materias primas importadas y refirió que en los años 80, con el acuerdo de San José de México y Venezuela, y posteriormente el acuerdo de Petrocaribe de Venezuela, hasta el 2014 se contó con financiamiento y precios especiales, y se ayudó a mitigar las alzas del petróleo de esa época. Amigos, y a propósito de esto, tenemos que el gobierno volvió a destinar 1.800 millones de pesos para congelar nueva vez los precios de los combustibles. Por lo tanto, a partir de ayer, sábado 11 de junio, la gasolina premium y la regular y todos los combustibles mantendrán con su mismo precio de la semana pasada. Amigos, y una de las perlas de este país, el señor director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Rafael Arias, afirmó el viernes pasado que el problema de los tapones en la ciudad es causada
por los conductores que deben cambiar su forma de movilizarse por las calles y a las avenidas. El funcionario manifestó que el problema comenzará a resolverse cuando los conductores aprendan a ceder el paso y a no tratar de imponerse el uno sobre otro. Al ser preguntado que cuál es el principal problema del tránsito, el señor Arias respondió: nosotros, la gente, nosotros hacemos los tapones, nosotros somos los que no cedemos el paso, nosotros somos los que creemos que siempre seremos los que debemos llegar primero y pasar primero. Y hasta que nosotros no generemos ese nivel de cultura en la conducción, el problema estará. Y nosotros, amigos, nos preguntamos, ¿y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre no es el órgano encargado de regular el tránsito en la República Dominicana? Amigos, y cuando usted se topa por una vía principal como la 27 de febrero, la Churchill, la Kennedy, con un triciclo o un platanero, o cuando usted no puede avanzar porque los motoristas están obstruyendo los pases de cebra de los peatones, esperando cuando suelen pararse y detenerse que cambie la luz. Y no son los agentes de AMET, y no es el Intran, no son los encargados de velar porque se apliquen las leyes de tránsito en la República Dominicana. Y esta perla, entonces, ese instituto, si está tan seguro el señor director del mismo, el Intran, que el problema continuará mientras querramos nosotros llegar primero y pasar primero, no respetando las regulaciones de tránsito que está ese instituto para hacer cumplir, entonces, no sé, pues vamos a darle vacaciones al instituto, al Intran, y vamos a dejar que esto siga siendo, o sea, y se convierta realmente en un caos, porque la mayoría de los tapones en los tránsitos se originan cuando no se deja funcionar el sistema automatizado de semáforos en las vías públicas de la República Dominicana. Este es uno de los pocos países donde se colocan semáforos para que un agente que es obligado de velar porque se cumpla con esa señal, pues él va y comienza a dirigir el tránsito sin ningún criterio de circulación. Entonces, preguntamos de nuevo, ¿para qué está el Intran? Amigos, y los Estados Unidos levanta a partir de hoy domingo la exigencia de un test de COVID-19 para los viajeros que lleguen a esa nación por avión. Esto lo anunció el viernes pasado la Casa Blanca. Según un vocero de la presidencia estadounidense, el señor Kevin Muñoz, anunció en su cuenta de Twitter el levantamiento de este requisito. Las autoridades sanitarias, según señaló, seguirán evaluando las necesidades con base en la ciencia y el contexto de circulación de las variantes. Y a propósito de las variantes, hemos visto como en los últimos días ha habido un incremento en los casos detectados, los nuevos casos detectados de COVID-19 en el país, y observamos, amigos, que por más exhortaciones y esfuerzos que se hacen, realmente los dominicanos estamos ya, creemos que este virus pues nos abandonó, y es difícil
ver a un dominicano con mascarilla. Ya usted entra a los supermercados, a los centros de aglomeración de personas y es difícil ver una persona llevando la mascarilla. Considero y seguimos exhortando a que esta práctica comience a observarse de nuevo. Amigos, y en nuestra chavita central tenemos hoy un conversatorio con el doctor Eli Guillermo Bruno Vizcaíno, cirujano general, traumatólogo, caumatólogo. Volvemos en breve con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, como le decía, hoy tenemos en consulta participativa una promesa cumplida, porque vamos, amigos televidentes, a llevarle a ustedes una interesantísima entrevista, un conversatorio más bien, con respecto a ese tema que le ha creado a muchos de ustedes inquietud. Nos referimos a las quemaduras y para ello tenemos, amigos televidentes, uno de los profesionales de la salud más calificado para hablar sobre quemadura y traumatología. Nos referimos y damos la bienvenida al doctor Eli Guillermo Bruno Vizcaíno, cirujano general, traumatólogo, caumatólogo. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda tu teleaudiencia y me alegra que se tomen estos temas porque realmente nuestra ciudadanía está ávida del conocimiento en cuanto a lo que es quemadura. Tenemos en nuestro país muchos tabúes que muchas veces van en contra de la quemadura que sufre un paciente y muchas veces nos complica y se complica y dan al traste estos tabúes y estas creencias que tiene nuestra ciudadanía, dan al traste hasta con la vida del paciente por no saber prevenir o no saber manejar en el momento de que ocurre un hecho, qué hacer. Así es, doctor. Y fíjese que usted está tan consciente que sobre eso de los tabúes y de la desinformación, la falta de educación, doctor, tenemos una cantidad de preguntas que ya usted verá en el camino, que usted tiene toda la razón. Pero vamos a iniciar, doctor, con lo que a la gente le parece más sencillo para poderlo ir introduciendo en el tema. Doctor, cirujano general, caumatólogo. ¿Qué es la caumatología? Bueno, la caumatología es la rama de la medicina y sobre todo en el plano quirúrgico que se encarga de manejar el paciente quemado. Todo aquellos pacientes quemados, sea por un cambio de temperatura, tanto frío como electricidad, flama o sustancias químicas que causan un daño en la piel y muchas veces músculos y huesos. Entonces somos nosotros los encargados de manejar. Tenemos una experiencia más amplia que el cirujano general, que también puede manejar, y el cirujano plástico puede manejar quemaduras, pero ya como desde el punto de vista de la especialidad, es un cirujano más terminado, más afín a la patología. Doctor, usted es el director de la unidad de quemados del Hospital Morgan Daña Lora. Y hay una creencia en las personas, porque me preguntó un amigo televidente y me dijo, una unidad, o sea, sin saber, y queremos que usted nos diga, esta unidad de quemado del hospital, ¿qué tiempo tiene? ¿Qué capacidad tiene la unidad de quemados del hospital? Mire, nosotros estamos fundados desde el 1993. Nosotros fuimos concebidos por una idea del señor Lewis Orr, que es un filántropo norteamericano, y en una combinación con el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en el 93, pues él puso los recursos tanto de la edificación, del entrenamiento a los médicos y el equipamiento de la unidad
y el gobierno dominicano puso los terrenos que estaban en el área del Hospital Luis Eduardo Aybar, a donde nosotros pertenecemos. Realmente nosotros estamos acá en un espacio prestado por Hospital Ney Arias Lora, hasta tanto se construya la unidad de quemados, nuestra unidad de quemados que está en fase de construcción en lo que es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que está en fase de terminación. Nosotros teníamos una capacidad en la unidad de quemados, conectamos ya de 10 camas, y ahora tenemos una capacidad para 11. Pudimos habilitar aquí un cubículo más para 11 pacientes. Todas nuestras unidades o todos nuestros cubículos son unidades de cuidado intensivo, porque una unidad de quemados es una unidad de intensivo per se, porque todo paciente quemado a gran escala, como somos nosotros, somos concebidos para pacientes gran quemado, pues es un paciente que amerita cuidado intensivo y un cuidado en conjunto, un cuidado en equipo, porque la quemadura debe verse como un trauma sistémico. Doctor, dígale a los amigos televidentes de Consulta Participativa, ¿cuáles son los tipos de quemadura? Mire, una pregunta que se me olvidó contestarte. Somos solamente una unidad de quemado en el país para adultos. Hay una pediátrica en Santiago, que es la unidad de quemado Telma Fría, que está concebida para pacientes pediátricos. Oí que me ibas a preguntar sobre alguien que le dijo una unidad de quemado. Sí, una unidad de quemado. Ahora vamos a tener 20 camas, en la nueva unidad que se está realizando en el Aybar. Va a ser una unidad con todos los estándares. Incluso a mí me impresionó cuando me la presentaron en estos días, y está en fase de terminación. Pero los países no necesitan muchas unidades de quemado. Los países lo que necesitan es que los pacientes no se quemen. Lo que hay que hacer es prevención y educación ciudadana para que el paciente sepa cómo almacenar combustible, cómo encender una estufa, qué debe hacer si ve un cortocircuito, la calidad de los alambres que debe hacer. Es prevención y educación, y entonces la gente no se quema. Por tanto, por ejemplo, en grandes países, Francia tiene una unidad de quemado que está ubicada en Marsella, y Francia tiene mucho más población, pero la gente no se quema porque tiene educación y sabe cómo manejar los combustibles. No hay hurto de electricidad. Por ejemplo, nosotros somos el país número 1 en quemadura eléctrica a nivel mundial. Por ¿Cómo? ¿Cómo me repita eso? Somos el país número 1 en quemadura eléctrica, hasta donde bibliografía que hemos leído, congresos que hemos ido, se sorprenden cuando nosotros presentamos el alto porcentaje de quemadura eléctrica que tenemos. Y eso tiene una razón. Nosotros, el 95% del 37%, 31 y 37% que hasta hace unos años manejaban en quemadura eléctrica, el 95% es por hurto de electricidad. Entonces, un país donde tiene una de las tarifas más altas eléctricas y un ingreso per cápita más bajo, pues la gente tiende al hurto de electricidad, porque muchas veces le llega una factura a un paciente una persona, un ciudadano, que le llegue una factura de 5,000 o 7,000 pesos y gana un sueldo mínimo que anda alrededor de los 9,000, evidentemente que va a tener que recurrir al hurto de energía, porque ya no se puede vivir como vivían nuestros abuelos, con una humeadora y una lámpara, ¿no? Así es, doctor. Y esto, doctor, tiene mucho que ver, porque así como comentario al margen, hay naciones donde la energía es mucho más cara que en nuestro país, pero el poder adquisitivo del ciudadano es mayor. Claro. Y no hay institución que brinde servicio eléctrico que no tenga todos los estándares requeridos para brindar el servicio. Es que aquí, doctor, te ponen un contador, pero no saben cómo está la instalación adentro. Es sumamente correcto, y es uno de los puntos que nosotros apuntamos. Qué bueno que lo tienes claro. Aquí tú haces
Mira, aquí ocurrió los otros días un paciente vino que se quemó la casa, se quemó prácticamente la familia, y cuando se hace la revisión en un apartamento que había comprado nuevo, los terminales que iban hacia donde se coloca el contador tenían un calibre, pero de ahí para atrás tenían como 2 pies solamente para la inspección, pero de ahí para adelante tenían otro tipo de cable. O sea, ni obras públicas, ni aquí tú vas a cualquiera de las sedes y dices yo quiero un contador y van y te lo ponen. Nadie va y te dice, no, mire, ese tipo de breaker, no, ese tipo de alarma no te conviene. Yo no puedo instalarte el contador porque tú, tu red que tú has colocado no es la adecuada para el consumo que tú vas a tener acá. Y por eso pasan Sí, los accidentes. así es, doctor. Doctor, hablábamos de los tipos de, ¿cuáles son los tipos de quemaduras? Porque De también quemaduras. vemos que hay muchas confusiones con el asunto de que hay tipos de quemadura, pero están clasificadas en grados. Díganos Sí, los sí. tipos primeramente, doctor. Vamos a, bueno, hay tipos de quemadura dependiendo de la etiología. Hay quemaduras eléctricas, quemaduras por flama, que son las que son por llama, quemaduras por frío, quemaduras químicas. Los grados de las quemaduras va a depender. Perdón, doctor, y quemadura por sol, ¿no se toma en cuenta? Sí, esa es una quemadura prácticamente por radiación. También, que es una clasificación también. Por ejemplo, el rayo láser, gente que se hace depilaciones y eso, y la quemadura de sol. Los tipos de quemadura son dependiendo las capas de la piel que afecte. La piel tiene unos niveles de capas que son la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. Entonces, dependiendo de esa capa que afecte, por ejemplo, la de primer grado solo afecta la epidermis, es la clásica quemadura de sol. Es una quemadura bastante dolorosa porque las terminaciones nerviosas están intactas, por eso el que se quema en la playa no se le puede poner ni los dedos. Esa es una quemadura que alrededor de 7 8 días se recupera y lo que va a necesitar es sustancia hidratante que hidraten la piel hasta la descamación de la misma y la recuperación total. Esa es una quemadura que no deja marcas, no deja despigmentaciones. Luego viene la quemadura de segundo grado, esa afecta epidermis y dermis. Entonces, dentro de esa clasificación hay una subclasificación que son la quemadura de segundo grado superficial y profunda. Entonces, dependiendo con la agresividad que afecte esas dos capas, yo la clasifico. Por ejemplo, si cuando me hace flictena o ampolla, lo que la gente llama ampolla, esa es una quemadura de segundo grado profundo. También va a haber la coloración, pero eso es más técnico. Entonces, las quemaduras de tercer grado son las que afectan toda la capa de la piel. Son quemaduras, generalmente esa quemadura que usted ve acartonada, de color marrón o grisáceo o blancas, se afectan toda la piel hasta el tejido celular subcutáneo. Y luego hay ya para una clasificación más específica, más especializada, que es la de cuarto grado, que son quemaduras que además de afectar toda la piel, también muchas veces afectan a huesos, como son las quemaduras, por ejemplo, en la cara, en áreas que no tenemos mucho músculo, son quemaduras que llegan hasta un cuarto grado porque queman hasta los huesos. Doctor, dentro de esos grados, primero, tercer y cuarto grado de quemadura, ¿cuál de estos tipos de quemadura conduce a un desenlace fatal, a la pérdida de la vida? ¿Y qué tipo de vínculo inflamable o de quemado eléctrica produce estas quemaduras que conducen a la muerte? Mira, todas las quemaduras pueden conducir a la muerte, dependiendo Todas. la superficie corporal quemada, o sea, la cantidad, todas. Por ejemplo, una quemadura de sol, cuando un paciente tiene una insolación que se quema completamente, ese paciente puede morir por una deshidratación, el cuerpo se deshidrata. Y si no hay una reanimación adecuada o alguien que sepa reanimarlo, ese paciente puede sucumbir. Recordar que la piel es una barrera protectora de nuestro cuerpo. Nos protege contra el frío, nos termorreguladora. Entonces,
cuando nosotros perdemos la piel, tenemos esa solución de continuidad en la piel, somos muy propensos a las infecciones. Entonces, va a depender eso del porcentaje de superficie corporal quemada, de la condición en que se quema el paciente. Por ejemplo, si el paciente se quema y tiene en cierto lugar que hay cierta contaminación, pues ese paciente hay que poner más empeño y puede venir ya con una carga bacteriana y ese paciente sufrir una sepsis y morir de un shock de un shock séptico, que es por los que generalmente mueren estos pacientes. O sea, eso en cualquier grado. Ahora, las más devastadoras son las quemaduras ya de tercer grado, también dependiendo del porcentaje, y las quemaduras eléctricas que en un alto porcentaje terminan esos pacientes en amputaciones de miembros y eso. Pero todos los grados de quemaduras pueden acarrear la muerte siempre y cuando, dependiendo del grado que tenga y la extensión. Doctor, hablábamos al inicio del programa del asunto de la educación y de la prevención con respecto a evitar quemaduras. Díganos, doctor, ¿cuáles son los medios más efectivos para impedir quemaduras y cómo podemos educar a las personas, al ciudadano común, para evitarlas? Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa y después que usted nos dijera el asunto de la letalidad en las quemaduras, que por más sencilla que sea, vemos que puede convertirse y constituirse en un gran riesgo. Doctor, pero ¿cómo prevenir las quemaduras cotidianas, las quemaduras que siendo cotidianas pueden constituirse en un agente letal y o en un peligro colectivo en el caso de un edificio? Mira, lamentablemente nuestro país no tiene ningún sistema de prevención ni ningún recurso. No tenemos los recursos ni tenemos la educación ciudadana que se le da, que se le puede dar a la ciudadanía para que no se queme. Esa es una falla que hemos venido dando desde hace mucho tiempo. Hemos tratado de hablar con las grandes empresas gasolineras, de envasadoras de gas, porque incluso la Ley de Seguridad Social dice que tiene que destinar un porcentaje, creo que un 5%. Para lo hacen, doctor, lo hacen. No lo hacen. ¿Cuántos anuncios tú has visto? Por ejemplo, envasadora de gas o cualquier distribuidor de combustible haciendo un anuncio de cómo se deben almacenar los combustibles. No, tampoco hay un seguimiento ni hay régimen de consecuencias para eso. En las envasadoras, por ejemplo, tú vas con un tanque deteriorado y lo llenan. Nadie te dice, no, eso no lo llena, sino que el envasador coge 20 pesos. Un ejemplo yo te voy a poner. La gente le da 20 pesos al envasador para que le llene el tanque hasta arriba. Eso es un error y la gente no lo sabe. El tanque de gas no puede llenarse hasta arriba porque el tanque tiene en el cambio de temperatura, cuando la temperatura está caliente, hace una expansión. Entonces, dentro del tanque necesita una recámara, un espacio que no esté lleno para que cuando él expanda, pueda expandir sin aumentar presión. Entonces, cuando lo llenan hasta el tope, que hace la expansión, entonces daña la válvula y por ahí vienen los accidentes, porque entonces se arma un escape. La gente no sabe eso. Entonces, las envasadoras de gas deben ir concientizando a la ciudadanía para que conozca. La industria y comercio debe darle un seguimiento rígido a lo que son las envasadoras en cuanto al tipo de tanque que llenan. Mire, está bien, usted no va a comer hoy, pero ese tanque yo no lo puedo llenar.
porque la mayoría de accidentes que ocurren en las casas es por un mal estado del tanque. Otra cosa, aquí hay una costumbre, por ejemplo, de usar una manguera plástica para la colocación de la vía del gas del tanque hacia la estufa. Eso nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque generalmente, esas mangueras están con el tanque dentro de la casa. Entonces esas mangueras acumulan grasa. Usted la ve que se pone negra. Entonces las ratas van detrás de la grasa y hacen la roen y esa manguera sufre un escape. Si lo hace en un espacio que está cerrado, que usted está durmiendo, cuando usted va por la mañana a hacer su café, usted lo que tiene es una bomba ahí. Entonces, lo más recomendable es que cuando usted tiene así a la intemperie, que no lo tiene por una tubería que está por dentro de la construcción, por ejemplo, en los edificios modernos, esto es lo que tiene que usar una tubería de cobre para que las ratas no puedan, porque le da más seguridad. Yo he visto gente acá, por ejemplo, lo primero que una dama tiene que hacer al prender la estufa es prender el fósforo. Nosotros lo hacemos al revés. Prendemos la hornilla y después vamos a buscar el fósforo. Cuando inmediatamente usted abre la válvula de la estufa, está emanando gas. Si usted se distrajo o va a prender el horno, pasa mucho en nuestros panaderos y en las casas con los hornos. Entonces salen a buscar los fósforos, se entretienen y cuando van a prender todo el gas acumulado, cuando prenden, hay una deflagración, o sea, una explosión que usted ve que esa llama hace ¡fup! Y entonces quema al paciente, quema al ciudadano, quema al usuario. Lo primero que debe hacer es encender el fósforo. Cuando usted siente un olor a gas, por ejemplo, el GLP es un gas inoloro. Eso que huele es un aditivo que se le pone precisamente para dar la alarma de que hay un escape. Cuando usted sienta ese olor en su casa, si usted tiene los bombillos apagados, no lo prenda. Si lo tiene prendido, no lo apague. ¿Por qué? Porque el interruptor, cuando usted le da para prender o apagar, produce una chispa, aunque usted no la ve porque tiene una tapa, pero eso produce una chispa que puede ser el detonante del incendio. Entonces, abra todas las ventanas, salga de la casa y llame a los bomberos, a un equipo entendido para que revisen y pueda desmontar el cilindro. Yo he visto, y aquí han venido accidentes, doctor, con pacientes que prueban, prueban a ver si cuando ponen el tanque de gas, prueban a ver si quedó bien con un fósforo. Con un fósforo. Haga una agüita de jabón si usted quiere probarlo y usted se la pone y se hace burbuja, ya está viendo con escape, pero usted está, como decía mi abuelo, usted está poniendo fósforo y gas junto y usted va a producir un incendio. Pero ¿por qué te dice el abuelo? Tratamientos primarios en las quemaduras. Doctor, hay una serie de tabúes. A mí me escribió una señora diciéndome que ella sabía cómo atacar la quemadura, porque ella hace un zumo de una hoja echándole lo que le llaman aloe vera, y que ese zumo ya lo hace, y que eso no hay que llamar ni al médico. Que dígame, doctor, de los tratamientos primarios, ¿cómo debe una familia, una persona proceder primariamente con una quemadura? Y si nuestro sistema de emergencia y los bomberos tienen el conocimiento y están preparados para brindar esos primeros 30 minutos de auxilio con respecto a quemadura. No, mira, esos son tabúes totalmente errados. Lo más que hace eso es complicar las cosas. Porque te decía ahorita que la piel es una barrera protectora contra las infecciones. ¿Cómo me explica esa señora que ese material que ella está poniendo ahí es un material estéril y que no está contaminado? Porque la mata de sábila que ella tomó para ponerla ahí está quizá en el patio de la casa. ¿Me entiendes? Esos son tabús.
Usted lo primero que tiene que hacer cuando se quema, eso lo más que hace es enfriar la quemadura, porque la quemadura que generalmente son por aumento de temperatura, son dolorosas. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es enfriar la quemadura. ¿Cómo? En el grifo de su casa, con agua. Y usted mete la mano ahí, si cuando se quemó, usted mete la mano ahí por unos 15 o 20 minutos hasta adquirir confort en la quemadura. Entonces va donde un facultativo para que le atienda. Lo primero que nosotros hacemos aquí cuando llegan esos grandes quemados es eso, una tina, y ahí le damos un baño para enfriar, dar confort, analgesia y colocar su cura. Pero eso de que se va a pasmar, que todo eso es mito. Con respecto a la otra pregunta, sumamente importante, mira, los primeros 30 minutos de un paciente quemado, un gran quemado, en una tragedia, son vitales muchas veces para la vida del paciente. De ese equipo que recoja al paciente quemado, muchas veces depende la vida del paciente. Y lamentablemente ni el 911 ni los bomberos están acá ni capacitados desde el punto de vista de formación, ni desde el punto de vista logístico tampoco para manejar un quemado. Y de equipo, doctor. No, de logístico no tiene nada, porque a nosotros nos llegan los pacientes, cuando nos llegan que lo trae 911, que lo recogió por ahí en un hospital, que lo trae directamente, más del 95% de los casos vienen el paciente sin canalización, muchas veces cuando son quemaduras por ácido, con la ropa puesta, con la ropa empapada de ácido todavía puesta, y los bomberos recogen el paciente y lo montan en una ambulancia para allá, para la unidad. O sea, esos 30 minutos debe el manejo del paciente quemado ahí, debe llegar ya nosotros, ya con la hidratación comenzada, el paciente con una primera cura, por ejemplo, si es una quemadura por ácido, con las ropas ya quitadas para que esa ropa mojada no sigan profundizando en el paciente. Pero lamentablemente no hay preparación ni veo motivación en ese sentido para preparar ese equipo que es de vital importancia, no solamente en el paciente quemado, en el paciente de trauma. Todo paciente de trauma. Aquí hay que trabajar mucho en ese sentido. Doctor, porque nuestro 911 en la mayoría de las veces lo que es un transporte rápido, pero no tienen la efectividad. Un paciente, muchas veces esos muchachos no saben manejar un infarto o cualquier problema que tenga que dar traste en los primeros minutos de ese accidente con la vida del paciente. Así es, doctor, y eso es lamentable, doctor. Nosotros teníamos una propuesta que hicimos a las universidades y la planteamos una vez y hablamos con varios amigos de que esos muchachos, que una vez que se quería quitar acá la pasantía de grado, de que esos muchachos se les diera como en la universidad, una materia 911. O sea, decía que esos pacientes, en vez de hacer la pasantía, entonces hagan ese tiempo, porque muchas veces los muchachos no se quieren ir a nuestra frontera o a nuestro campo, porque no hay las condiciones para ellos estar ahí. Entonces, bueno, vamos a aprovechar ese personal que sí saben manejar un infarto, que saben manejar, saben suturar o saben controlar una hemorragia, por ejemplo. Entonces, vamos a darle eso como materia para que sea un requisito para graduarse. Pero ya usted tiene un personal, porque dentro de nuestro personal de 911, hay muchas personas que lo único que saben es tomar una presión, que han tomado un entrenamiento de tomar una presión y una temperatura y llenar un formulario, más nada. Así es. Doctor, costo. Me dicen que la unidad de quemado es una unidad que requiere muchos recursos. Pregunta, ¿es tan costoso el tratamiento de quemaduras? ¿Lo cubren los seguros? Y sí, ¿tiene la unidad de quemado los recursos necesarios para poder desarrollarse y brindar los servicios adecuadamente? No, nosotros tenemos un presupuesto muy ajustado, muy ajustado. El paciente quemado, el día que hicimos un estudio de costo,
está alrededor de 46.600 pesos el día cama. Y nosotros tenemos un presupuesto muy reducido. Con una perdón, doctor, 46.600 pesos día cama de un cama. Día cama. Y somos 11 camas. Con una estadía de 14 días. Y generalmente estamos llenos. Entonces, fíjate que te estoy hablando que un paciente se mete 500,000 pesos con una quemadura de un 37%, una quemadura más o menos un porcentaje de quemadura adecuado de 14 días. Aquí hay pacientes que le hemos tenido 2 meses. ¿Sí es seguro, doctor? Lo aseguro, sí, por ejemplo, y por eso estamos sobreviviendo, sobre todo SENASA, aunque no paga lo que debería pagar, pero sí podemos con eso cumplir un poquito con nuestras necesidades. Y otros seguros privados que hemos logrado hacer negociaciones con ellos para la cobertura de los pacientes quemados, pero todavía estamos muy por debajo, muy por debajo. Yo espero ahora que con la nueva unidad de quemados, que va a tener todos los estándares, va a tener 22 camas, pues tengamos un mayor presupuesto y una mejor calidad. Porque la estrechez del presupuesto no nos permite muchas veces accesar allá a muchos mecanismos modernos que tiene ya hoy la traumatología para el manejo del paciente quemado, como son los parches, que son bastante caros. Ya no hay que estar curando un paciente todos los días, sino que hay dispositivos y parches que usted lo coloca y el paciente se puede curar 5 o 6 días después, lo que da una mayor economía a la institución y mayor confort al paciente, porque cada vez el problema del gran paciente y el sufrimiento del paciente quemado es que todos los días usted tiene que estarlo lavando en una lesión que generalmente duele mucho. Entonces ya usted ese paciente lo cura menos y son apósitos que vienen con los antibióticos integrados y todo eso. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero no podemos dejar este conversatorio suyo con los amigos televidentes de Consulta Participativa y con toda la sociedad dominicana sin que usted le envíe un mensaje a este pueblo dominicano sobre las quemaduras. Dígame, doctor, dígale a los amigos televidentes este mensaje tan importante. Más bien, porque nos faltaría mucho tiempo para enseñar, por ejemplo, a las amas de casa cómo se deben colocar los sartenes cuando está cocinando, que no deben estar los niños en la cocina. En las quemaduras eléctricas, por ejemplo, aquí hay una creencia que no ha dado mucho al traste, que eso de que lo corto para que le salga la electricidad. Eso es un disparate. Y nosotros hemos recibido aquí pacientes con un contacto eléctrico que no tienen ningún estigma de quemadura, con lesiones vasculares, con lesiones nerviosas, que entonces peor lo que le han hecho porque el paciente queda con alguna disfunción de un miembro por esa quemadura, por esa incisión que se le hizo para sacar la corriente. Más bien el mensaje como si fuera un líquido, doctor. Exacto. Más bien el mensaje sería a nuestros empresarios y a nuestras autoridades. Tenemos que implantar educación. Tenemos que hacer cumplir las leyes, porque las leyes están, que los empresarios las cumplan. Y no se va a poder hacer nada si no tenemos el apoyo de ellos, porque eso se lleva muchos recursos. Ustedes, por ejemplo, la televisión, poner cuñas, que la gente vea qué hacer, cómo hacer. Usted ve más anuncios, por ejemplo, de una compañía que hay aquí de fuegos artificiales que de una prevención. Y usted ve anuncios de cualquier envasadora de gas y no ponen un anuncio de prevención. Entonces, que no sean tan para acaparar tantas ganancias, sino vamos a dar algo también para la prevención, para que el dominicano no se queme. Bien, doctor,
Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero le agradecemos profundamente que usted haya sacrificado de una agenda que sabemos y conocemos, que usted es uno de estos profesionales de la medicina cuya vocación supera lo pecuniario y no hay cálculo de tiempo para usted tener, como yo le digo, la ropa de pelear puesta. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y las puertas de consulta participativa están abiertas para cuando usted estime que debe dirigirse al pueblo dominicano. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, encantado de estar en tu programa y ojalá esto llegue y cale donde debe calar para disminuir ese gran problema que tiene la República Dominicana. Así es, doctor. Gracias del alma, doctor. Bien, amigos televidentes, después de este interesantísimo conversatorio con el doctor Eddie Guillermo Bruno, cirujano general, traumatólogo sobre quemaduras, prevención y tratamiento de las mismas, solo nos resta hacerle nuestra exhortación acostumbrada en tiempo de pandemia. El COVID, amigo, evidentemente no se ha ido del globo terráqueo y tampoco de nuestro país. El COVID está aquí, hay alzas en los contagios y tenemos que seguirle exhortando a que practiquemos el uso de mascarilla, el lavado de manos, si es posible el distanciamiento social y sobre todo, amigos televidentes, a usted que no se ha vacunado, acuda a vacunarse y a las personas como yo, mayorcito de edad, nos conviene nuestra tercera y cuarta dosis. Por favor, cooperemos, convirtámonos en una herramienta de salud para nosotros y para todos nuestros amigos y semejantes. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.